Buenos días. Quería empezar agradeciendo la invitación de Monse y Ernesto para participar en esta sesión. Voy a presentar un trabajo sobre el movimiento de actitud de un satélite en una órbita circular en torno a un cuerpo grande, un planeta, por ejemplo, y lo que vamos a tratar es de estudiar la estabilidad no lineal de ese movimiento de actitud. Este trabajo forma parte de la tesis doctoral de Daniela Cárcamo, cuyos directores somos Jesús Palacián, Claudio Vidal y yo misma. Corresponde a un artículo que ha sido recientemente aceptado en el Science Journal on Applied Dynamical Systems. Bueno, voy a presentar el problema. Hablaremos sobre el concepto de estabilidad de Lie, es un tipo de estabilidad formal que es la que vamos a manejar. Después lo aplicaremos para el caso del movimiento de actitud del satélite. Daremos también unos estimadores asintóticos, calcularemos toros 3CAM y finalmente destacaremos los logros principales del artículo. Entonces lo que tenemos es un satélite artificial que describe una órbita circular alrededor de un planeta. Tenemos un sistema de ejes centrado en el planeta, en el centro de masas del sistema, y otro sistema de ejes centrado en el satélite. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que medir la estabilidad de la orientación de este satélite respecto del planeta. Nuestro trabajo está basado en uno de 1975 de Markif y Sokolsky, donde hacen un estudio muy completo de este mismo sistema. Entonces, lo que nosotros hacemos es generalizar su trabajo y completarlo, bueno, pues, de una manera bastante notable. Bueno, tenemos este sistema, este es nuestro satélite, el sistema de ejes centrado en el centro de masas del sistema que está en el planeta, y luego otro sistema de ejes que siguen las direcciones de los momentos principales de inercia. Entonces tenemos un sistema de 3 grados de libertad con 2 parámetros. Estos 2 parámetros son los cocientes de los ejes principales de los momentos principales de inercia. No tienen por qué ser iguales estos momentos. Bueno, tiene este sistema 24 puntos de equilibrio, los hemos calculado, y además tenemos 4 simetrías discretas independientes. Gracias a estas simetrías podemos agrupar esos 24 puntos de equilibrio en 4 familias, por lo que podríamos estudiar solamente la estabilidad de uno de los puntos de cada una de estas 4 familias. Para determinar la estabilidad lineal de los equilibrios, primero definimos un cambio de variable simpléctico asociado a cada uno de los 4 puntos. Aplicamos ese cambio al hamiltoniano completo, trasladamos la solución del equilibrio al origen mediante un cambio simpléctico, y lo que observamos es que la función hamiltoniana tiene la misma forma en todos los casos. Por lo tanto, la estabilidad de esos 4 equilibrios que representaban a los 24 es la misma. Por lo tanto, podemos estudiar simplemente la estabilidad de uno de los equilibrios, porque con eso sabemos la de todos. Para
seguimos haciendo un desarrollo de Taylor en torno al punto de equilibrio. Calculamos la matriz de linealización, sus valores propios. Tenemos 3 pares de valores propios imaginarios puros conjugados. En función de los parámetros del sistema, C era uno de los cocientes de los momentos de inercia y A era el otro cociente. Tenemos en el plano de parámetros 2 regiones en las que hay condiciones necesarias para la estabilidad lineal de los equilibrios. En la región 1, que se llama en la literatura región de Lagrange, tenemos estabilidad de Lyapunov. La forma cuadrática es definida positiva. Por el teorema de Dirichlet podemos probar la estabilidad de Lyapunov. En la región 2, que es la llamada Beletsky-Debrah-Del, tenemos simplemente la forma cuadrática es indefinida y tenemos solamente condiciones necesarias para la estabilidad, pero no condiciones suficientes. Estas 2 regiones ya habían sido determinadas en la literatura por estos autores. Principalmente trabajaron en este problema en los años finales de los 50 y durante los 60, la escuela rusa y la escuela de Estados Unidos. Todo esto, por supuesto, coincidió con la carrera espacial. Pues este problema tuvo un gran auge y hubo muchos trabajos dedicados a él. Bueno, la forma normal escrita en variables de ángulo-acción tiene esta parte principal en la región 1, donde vemos que es una matriz, bueno, su matriz de linealización es diagonalizable y definida positiva, luego hay estabilidad no lineal, estabilidad de Lyapunov, como hemos dicho antes. Sin embargo, en el caso de la región 2, no hay, o sea, la forma cuadrática es indefinida y solamente tenemos condiciones necesarias para la estabilidad. Entonces vamos a estudiar qué es lo que ocurre en esta región concretamente. La parte lineal del sistema no nos va a dar suficiente información, por lo que tenemos que calcular los términos siguientes. Esto H4 son polinomios de grado 4 en las coordenadas rectangulares, polinomios de grado 2 en las variables de ángulo-acción. Todos estos coeficientes que aparecen aquí son función de los omega, de los valores propios de la matriz de linealización, y los tenemos calculados explícitamente con matemáticas. Esta forma normal es válida salvo en el caso de resonancias de orden 3 y 4. Bueno, esta es nuestra región 2, la parte que aparece en azul, y estas curvas de colores corresponden a las resonancias de orden 3 y 4. Entonces, para estas curvas, la forma normal que hemos calculado no es válida y para cada una de ellas calculamos una forma normal específica y hacemos el estudio con esa forma normal. Vamos a recordar en un momento qué es lo que significa una relación de resonancia. Pues tendremos una resonancia cuando exista un vector no nulo que satisfaga esta condición de aquí. Entonces al vector K le vamos a llamar vector de resonancia y al vector omega le vamos a llamar vector de frecuencias. El signo lo incluimos aquí también. Bueno, vamos a ver ahora a qué llamamos estabilidad de Lie.
Es un tipo de estabilidad formal. Vamos a decir que el origen de un sistema es estable de Lie si podemos encontrar un orden en la forma normal, de manera que si truncamos el hamiltoniano en ese orden o en cualquiera posterior a él, tenemos un sistema estable en el sentido de Lyapunov. Entonces es un tipo de estabilidad formal. Vale, para determinar esta estabilidad formal necesitamos calcular un conjunto que hemos llamado S y es el subconjunto de acciones siempre mayores o iguales que 0, donde las integrales primeras del sistema se anulan. D va a ser el número de integrales primeras linealmente independientes del sistema. S va a ser la dimensión del módulo de vectores de resonancia y la dimensión de nuestro conjunto S va a estar siempre entre 0 y ese valor de ahí, que coincide con n, número de grados de libertad del sistema, que para nosotros es 3, menos d, número de integrales primeras del sistema, que son independientes. La parte principal del hamiltoniano se va a poder escribir siempre como combinación lineal de las integrales primeras del sistema. Y estos sigma de aquí van a ser combinaciones de los omega, de las frecuencias. Bien, en un trabajo anterior a este establecimos los resultados teóricos que ahora vamos a aplicar para este sistema concreto. Entonces tenemos por una parte un resultado de estabilidad, qué condiciones tienen que cumplirse para tener estabilidad de Lie, y por otra parte un resultado de estimadores asintóticos. En la primera parte, cómo conseguimos la estabilidad de Lie, tiene dos partes, dos apartados. Vamos a suponer que tenemos un entero par, J, de manera que si truncamos el hamiltoniano en ese orden, en ese orden J, ese hamiltoniano no cambia de signo. Para cualquier valor de las acciones lo suficientemente pequeñas y cualquier ángulo. Entonces, si se cumple eso, que el hamiltoniano no cambia de signo hasta ese orden, truncando a ese orden, entonces podremos decir que el origen es estable de Lie. Segunda parte, si podemos encontrar un orden de manera que, truncando el hamiltoniano, la forma normal a ese orden, se produzca un cambio de signo para algún valor de las acciones y de los ángulos, entonces lo que podemos asegurar es que no habrá ningún índice posterior, ningún orden posterior, de manera que podamos conseguir que ese hamiltoniano no cambie de signo, por muchos términos que le añadamos a la forma normal. Si ya ha cambiado de signo en un orden, en los siguientes no se va a poder producir el hecho de que no cambie de signo. Entonces, de esa manera no podemos asegurar o no si hay estabilidad de Lie. No podemos decir nada con nuestro resultado. El caso más favorable, más sencillo, es el del conjunto S que sea igual a 0. Entonces, en este caso, siempre tenemos estabilidad de Lie. Bien, la segunda parte de nuestro resultado teórico es la de los estimadores. Vamos a decir que un vector satisface una condición diofántica cuando existen constantes C y nu, de manera que se satisface esta desigualdad de aquí. Entonces, si tenemos un hamiltoniano que sea
de manera que el origen sea Lie estable en las condiciones previas del teorema anterior, podemos encontrar unas constantes, C, K, A y epsilon sub 0. Estas constantes no dependen del valor de epsilon, de manera que la solución esté acotada de esta manera en un intervalo temporal de esta otra manera. Entonces, para definir las cotas vamos a tener dos valores esenciales. Por una parte, este J de aquí representa el orden necesario en el polinomio de Taylor, donde tenemos que truncar para conseguir estabilidad de Lie. Cuanto más bajo sea el orden del hamiltoniano que necesitemos para determinar la estabilidad de Lie, el estimador va a ser mejor, porque la diferencia entre la condición inicial y la solución va a ser más pequeña, se va a mantener la acotación mejor. Por otra parte, tenemos este otro valor que es esencial en la acotación temporal, en la validez temporal. Entonces, este valor nu depende del número de integrales primeras linealmente independientes del sistema. Entonces, cuantas menos integrales primeras independientes tengamos, la validez temporal del sistema es mayor. Una vez teniendo estos resultados teóricos, vamos a ver cómo los aplicamos al equilibrio de nuestro satélite. Vale, primero tenemos que construir las integrales formales y el conjunto S y determinar esos dos valores, el número de integrales primeras linealmente independientes D y luego cuál es la dimensión del módulo del vector de resonancias. Integrales independientes vamos a tener entre 1 y 3. Para que sea más sencillo un poco los cálculos, definimos estos cocientes de las frecuencias y lo que tenemos es que si un conjunto de acciones o 3 acciones están en el conjunto S, entonces la parte principal del hamiltoniano evaluada en ellas es igual a 0. Por lo tanto, podemos despejar una de las acciones en función de las otras dos. Hay que recordar que siempre estas acciones son mayores o iguales que 0. Bien, luego recordar también que si el conjunto S es 0, vamos a tener estabilidad de Lie, que vamos a poder concluirla directamente de la parte principal del hamiltoniano. Y eso es el caso ideal, porque los estimadores son mejores también. Bueno, vamos a la hora de calcular las integrales primeras independientes y determinar cuál es el conjunto S, influye drásticamente el que esas frecuencias, esos cocientes de las frecuencias que hemos definido sean los dos racionales o uno racional y otro irracional, que siendo los dos irracionales haya resonancias entre las acciones o que no las haya. Entonces hemos dividido nuestro estudio en el estudio de estos 5 casos. Y aparte de estos 5 casos tenemos las resonancias de orden 3 y 4, que son casos aparte. Vamos a ver con el primer caso y los otros casos no los voy a especificar porque el procedimiento es el mismo. Puede haber más o menos complicación en los cálculos, pero el procedimiento básicamente es el mismo. Si tenemos que los dos cocientes de las frecuencias son racionales, entonces solo vamos a tener una integral primera linealmente independiente, que es esta de aquí. Por lo tanto, el valor de D es 1 y el valor de S es 2. Entonces, la dimensión de nuestro conjunto S podrá estar entre 1 y 2. Entre 0 y 2.
Entonces, en este caso, la dimensión es 2. Recordamos que siempre los is tienen que ser mayores o iguales que 0. Una vez que hemos determinado el conjunto S, evaluamos el H4 en ese conjunto. Este es el H4 que teníamos genérico, lo evaluamos en S-0 y obtenemos este polinomio de aquí. Los betas son coeficientes que dependen de las frecuencias y de los coeficientes que teníamos antes. Las expresiones están calculadas analíticamente. Una vez que tenemos ya el hamiltoniano evaluado en el conjunto S, tenemos que determinar las regiones en función de los parámetros donde no cambia de signo, porque si no hay cambio de signo, entonces podemos asegurar estabilidad del I según nuestro resultado. Entonces hemos conseguido, esta es la región 2 que estamos estudiando, este es nuestro plano de parámetros. Las líneas punteadas son las resonancias, que en este caso no las estamos contando, y hemos conseguido en la región azul oscuro hay estabilidad del I para cualquier valor de las frecuencias. En este caso, donde las dos cocientes de las frecuencias son racionales, en la zona azul clara no podemos concluir estabilidad del I. De esa zona no sabemos nada. Pero en los otros casos, cuando los valores de las frecuencias pues son uno racional, otro irracional, depende, pues sí que conseguimos casos estables del I en esta región de aquí azul clara. En este primero no tenemos, pero luego ya podremos conseguir. Bien, vamos a ver para este caso, para este primer caso de las dos frecuencias racionales, cuáles son los estimadores asintóticos que conseguimos. El resultado de estimadores asintóticos está basado en un trabajo de Sanserna y Murua. Bueno, entonces calculamos o sabemos que existen estas constantes que no dependen del valor de epsilon. No necesitamos que se cumpla ninguna condición diofántica porque el número de integrales primeras independientes es 1 y podemos afirmar que la solución está acotada por este valor de aquí y la validez temporal es esta de aquí. Estas constantes de epsilon y demás dependen de los parámetros del problema, no del valor este de aquí. Este es el caso, digamos, óptimo, porque obtenemos los mejores resultados posibles en el caso de la validez temporal también, porque el número de integrales primeras es el menor posible, es 1. Hay otros casos donde tenemos más integrales primeras, donde esta validez temporal es más corta. Vamos a ver también, hemos obtenido también soluciones cuasi periódicas y toros CAM. Lo que vamos a hacer es aplicar los teoremas clásicos de Kolmogorov y la extensión de Arnold. Entonces calculamos los determinantes clásicos, el determinante de 3. El determinante de 3 es distinto de 0 en todos los puntos salvo en las curvas blancas. Bueno, las resonancias las dejamos aparte, salvo en las curvas blancas. Pues donde en eso, fuera de las curvas blancas, podemos concluir la existencia de toros K. Donde el determinante de 3 es igual a 0, es decir, cuando el sistema es degenerado, calculamos de 4. Entonces, de 4 es 0 en estas líneas negras que aparecen por aquí. Los casos más degenerados son los que tienen de 3 y de 4 igual a 0. Esta parte de aquí o esta parte de aquí.
o esta parte de aquí. En esos casos, con los teoremas clásicos de Kolmogorov y Arnold, no podemos concluir la existencia de Toros-Kahn. Sí que hemos podido estudiar algunos de esos casos, hemos cogido algún valor de los parámetros en este punto, por ejemplo, y hemos aplicado un teorema de Han, Liang, Yi, que nos ha permitido concluir la existencia de Toros-Kahn también para algunos de estos valores. Tengo que destacar también que hay ciertos puntos en esta región que son inestables, eso lo hemos podido probar con algunos resultados de inestabilidad. Y para esos puntos hemos podido calcular la existencia de Toros-Kahn, lo que conduce a la difusión de Arnold. Esto ya lo vieron en su trabajo del 75, Markov y Sokolsky. Vamos a terminar viendo cuáles son los logros principales del trabajo. En primer lugar, hemos conseguido estabilidad de Lie, no solo en la zona azul oscura, que es la que ya habían conseguido Markov y Sokolsky en su trabajo del 75, sino también en un conjunto denso de puntos en esta región azul clara. Y eso lo hemos hecho utilizando la forma normal truncada a orden 4. No hemos necesitado los términos de orden 6, que en algunos trabajos se había conseguido para algún punto concreto de esta zona de aquí, se había conseguido estabilidad de Lie, pero utilizando H6. Después hemos generalizado también los resultados de estabilidad en las curvas de resonancia. Hemos tratado también todas las resonancias dobles que no habían sido tratadas en la literatura, o al menos había algún caso, pero no estaban analizados todos los casos. Hemos determinado la estabilidad del Lie utilizando también hamiltonianos dependientes de ángulos resonantes. Esto, por ejemplo, si utilizamos la teoría de Nekoroshev, no podemos obtenerlo. Y hemos acotado las soluciones en tiempos exponencialmente largos. En los trabajos que había sobre este problema hasta el momento, no se había hablado de acotación de las soluciones en tiempos exponencialmente largos. Bueno, hemos realizado tanto un análisis del problema con nuestro resultado de la estabilidad de Lie y también utilizando la teoría de Nekoroshev. Lo que hemos visto es que en esta zona roja de aquí hay casi convexidad, aplicando la teoría de Nekoroshev. En esta zona de aquí azul oscuro hay casi convexidad direccional. Y la unión de las zonas azul oscuro con las zonas rojas coincide con la zona donde nosotros determinamos que hay estabilidad de Lie para cualquier valor de las frecuencias. Por lo tanto, con esto estamos viendo que la teoría de Nekoroshev para puntos de equilibrio elípticos queda englobada dentro de la estabilidad de Lie. Queda como un caso particular. Esto ya lo apuntó Bruno, pero hasta ahora no se había establecido una relación clara entre la estabilidad de Lie y la estabilidad utilizando la teoría de Nekoroshev. ¿Qué es lo que ocurre en la zona azul clara? ¿Qué es lo que podemos decir que nos apunta o que nos ayuda a la teoría de Nekoroshev y qué es lo que nos dice la teoría de Lie? En la región azul clara
Si aplicamos la teoría de Nekroshev, tenemos que ir al orden 6 en la forma normal y verificar que se establece una condición de no degeneración. Entonces, cuando hay no degeneración, se pueden calcular estimadores de tipo Nekroshev y concluir la estabilidad. Nosotros no hemos utilizado los términos, en este trabajo no hemos utilizado los términos de la forma normal de orden 6, pero esto es lo que habría que hacer si aplicamos Nekroshev. Sin embargo, lo que sí que hemos hecho nosotros es concluir estabilidad de Lie en esta zona azul clara utilizando la forma normal truncada orden 4 para todos los valores excepto para un conjunto de medida 0. Entonces, esto también mejora de una forma relevante los resultados que se pueden obtener con teoría de Nekroshev truncando en el orden 4. Finalmente, ¿cómo comparamos los estimadores que nos da nuestro resultado de estabilidad teórico y los resultados de Nekroshev? Una desventaja que tienen nuestros resultados es que si el número de integrales primeras linealmente independientes es mayor que 1, entonces se requiere una condición diofántica sobre las frecuencias. Sin embargo, fijado el número de integrales primeras, el conjunto de vectores que no son diofánticos tiene medida de Lebesgue nula. Luego, para casi todos los casos podemos asegurar que se cumplen las condiciones. La ventaja de nuestros estimadores, o dónde son especialmente buenos nuestros estimadores, en los casos en los que la dimensión del conjunto S es 2, porque ahí no se requiere ninguna condición diofántica. Bueno, en esta tabla lo que hemos querido representar es el análisis de los distintos casos. Hemos dejado aparte las resonancias y hemos calculado la acotación de la solución utilizando nuestro resultado. En esta primera línea de cada cajita aparece la acotación y la estimación temporal, la validez temporal. Y en la segunda y la tercera línea aparecen los estimadores utilizando la teoría de Nekroshev. Lo que aparece en negrita o en rojo es lo óptimo. Entonces, en este primer caso, cuando los dos cocientes de las frecuencias son racionales, los estimadores temporales y de acotación de la solución que obtenemos con nuestros resultados son mejores que los que obtenemos aplicando la teoría de Nekroshev. En este otro caso, por ejemplo, el estimador de la acotación de la solución es mejor utilizando nuestros resultados, pero sin embargo la acotación temporal es mejor en este caso utilizando Nekroshev. Y así con los demás casos hemos ido estableciendo las comparaciones. Como tenemos que, cuando hay estabilidad, o sea, que en esta región azul de aquí tenemos estabilidad de Lie y estabilidad de tipo Nekroshev, pues donde los estimadores nuestros sean peores, podemos utilizar los estimadores de Nekroshev. Y de esa manera podemos ver las dos teorías como complementarias. Bueno, muchas gracias por la atención.